Entonces salió el resultado definitivo del censo del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística y el resultado fue mucho más bajo de lo esperado y me impresiona cómo la gente o lo celebra o no le da importancia a este factor. El año pasado hice videos alertando sobre el estancamiento demográfico que será catastrófico para Brasil y en ese momento trabajé con las estimaciones que existían hasta entonces. En 2012 la población era de 193 millones de personas. Esperábamos hasta principios de 2020 que entraríamos en esta década, la década de 2020, con 215 millones de personas. Pero los datos preliminares de 2022 indicaban que en realidad sería de 207 millones de personas. Lo que ya era bastante desalentador, pero ahora lo que era malo se volvió aún peor, porque el resultado final fue de 203 millones de personas. En este video lo voy a dividir en dos partes, donde en la primera explico cómo llegamos a esta crisis demográfica que se convertirá en una enorme crisis económica, y en la segunda por qué esta será la madre de todas las crisis. En la pantalla estoy mostrando las proyecciones poblacionales que muestran lo que se esperaba por varias agencias antes del resultado del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas. Si ves este gráfico vas a notar que se esperaba que la población brasileña entrara en una fase de estancamiento poblacional entre 2040 y 2045. Y a partir de ahí empezaría a disminuir a partir de 2045, acelerándose a partir de 2050. Cuando hice el video ¿Por qué no apuesto por Brasil?, mencioné que cada vez que salía una actualización de las estimaciones, adelantaba año con año este fenómeno. Entonces yo imaginaba que las actualizaciones en los próximos 3 o 4 años iban a adelantar la estancación poblacional, la iban a mover para 2035 a 2040. Pero es aún peor de lo que yo imaginaba porque probablemente veremos esa estancación poblacional llegando ya en 2030, cayendo antes de 2035. Entonces, si Brasil tenía 25 años para prepararse, en realidad no tenemos ni siquiera 10. Y lo que la gente no entiende con esta estancación es que esta será la madre de todos, de Panamá, de todas las crisis, porque a partir de ella tendremos una serie de otras crisis derivadas, ¿no? Será como un castillo de naipes. Y otra cosa que también se olvidan de mencionar es que esa estancación no se da por alta mortalidad, sino por baja natalidad. Entonces es una población que se mantiene igual en número, pero al mismo tiempo se vuelve menos productiva y más costosa, porque tendremos cada vez menos jóvenes para generar suficiente riqueza para mantener a esas personas mayores. Mucha gente dice que eso no es tan malo, porque también está pasando en otros países, en Europa y en Asia, y realmente no entiendo por qué no sería tan grave algo malo solo porque está pasando allá. Y aquí, malo es malo, pero hay una diferencia sustancial de por qué aquí será peor que allá. Y el motivo es que allá la población envejeció en países llenos de infraestructura, industria y tecnología. Aquí envejeció con básicamente la misma infraestructura que existía a finales de los años 70. Tendremos una población vieja como Japón, pero viviendo en un país donde gran parte es una infraestructura de país subdesarrollado. Entonces es más grave. Este fenómeno está ocurriendo principalmente en los países desarrollados y, al igual que aquí, los culpables de este desastre son los llamados baby boomers, que son la generación nacida entre 1945 y 1964. Esa generación literalmente causó estragos sociales que afectarán el siglo XXI. Esa generación causó estragos sociales que afectarán todo el siglo XXI. Debo comentar esto porque muchos, especialmente los baby boomers, se quejarán conmigo. Cuando atribuyo la culpa a esa generación, lo hago de forma colectiva y no individual, obviamente. Si perteneces a esa generación, no necesitas enloquecer afirmando tu inocencia. La geopolítica trata con aspectos generalizados, así que, dentro del contexto general, podemos atribuir la culpa a los baby boomers como colectivo, pero obviamente no a los individuos, así que mucho cuidado con eso. Esa generación de los baby boomers en general adora citar algo que históricamente es incorrecto, pero que sirve para ilustrar la mentalidad colectiva de esa generación, que es esa frase de que hombres fuertes producen tiempos buenos,
Tiempos buenos producen hombres débiles producen tiempos malos. Tiempos malos producen hombres fuertes. Esa frase está equivocada en muchos puntos, porque simplemente el mundo no es cíclico de una forma tan simple, tan simplista y superficial, porque bastaría con ver la situación de Estados Unidos y de Argentina. Si aplicáramos esa visión simplista, veríamos que Argentina viene empobreciéndose desde hace un siglo. Básicamente estarían atrapados en lo que sería generaciones de hombres débiles producen tiempos difíciles que a su vez producen hombres aún más débiles y tiempos peores. Mientras que Estados Unidos entre 1800 y 2010 fue la única nación que entró en la siguiente década más fortalecida que en la década anterior. Entonces estuvieron en una espiral inversa. Entonces eso de hombres fuertes y hombres débiles con tiempos buenos y tiempos malos es completamente infundado. Cada caso necesita ser leído y separado en diferentes contextos. Pero, como dije, sirve para ilustrar la mentalidad de los baby boomers porque esa generación de personas nacidas entre 1945 y 1964 cree que ellos habrían producido los tiempos buenos y que hoy las personas serían débiles. Pero en realidad, el auge en la historia humana, en la producción de riqueza material e inmaterial que ocurrió entre 1950 y 2000 no fue obra de los baby boomers. En esa etapa de 50 años ellos eran niños, adolescentes o incluso adultos jóvenes que no participaban completamente en las decisiones y la planificación del Estado. Así que vivieron ese tiempo de riqueza, pero solo empezaron a asumir los cargos de liderazgo de verdad cuando comenzaron a superar los 50 años, en algunos casos 40, lo que ocurre a partir de los años 80 hasta ahora. Entonces, según su lógica, ellos serían las personas débiles que están produciendo tiempos difíciles. Pero como dije, la historia no es cíclica como ellos imaginan, dividida en solo 4 etapas. Pero de hecho, la culpa de que el siglo XXI haya llegado a ser económicamente estancado o más pobre será por culpa de ellos. São Paulo no fue transformada en una ciudad fea y distópica que parece haber salido de una película de Robocop, con edificios invadidos, grafiteados y con crimen desde 2010 para acá, fue a partir de los años 80. Las personas que tienen entre 20 y 30 años hoy no causaron las políticas públicas y de seguridad que provocaron esta situación. Río de Janeiro no se convirtió en una versión de México con la policía sin poder entrar en varias partes de la ciudad desde 2010 para acá, sino a partir de los años 80 y de ahí en adelante solo empeoró. Y tampoco fue culpa de quienes tienen 20 o 30 años, que en esa época todavía eran niños o adolescentes y, por lo tanto, no definían nada de las políticas desastrosas de seguridad pública del Estado. El Nordeste no se convirtió en la región con más crímenes violentos, baja infraestructura y subdesarrollo desde 2010 para acá. Desde 1960, cuando la economía de Brasil estaba en pleno crecimiento, nadie se enfocó en desarrollar la región. No se puede culpar a quien tiene 20 o 30 años, de hecho, ni siquiera a quien tiene 40 o acaba de cumplir 50, por no haber invertido en infraestructura y educación. Y a los baby boomers en todo el mundo se les está responsabilizando de que este siglo XXI sea tan difícil, pero la generación de baby boomers en Brasil es mucho peor que la de los demás. Porque si lo piensas, en los años 60 y 70 era prácticamente unánime que Brasil sería el país del futuro, mientras que Singapur, por ejemplo, en los años 60, básicamente sufría los efectos de ser uno de los pocos casos en la historia de un territorio que fue prácticamente expulsado de un país. Al final de cuentas, Brasil tenía una población joven, un gran crecimiento lleno de reservas naturales y un tamaño continental, mientras que Singapur era una pequeña ciudad sin ningún recurso y una población, digamos, de indeseados, de refugiados chinos. Pero Brasil no invirtió lo suficiente en educación y ciencia, no creó una red vial, no creó una matriz y distribución energética suficiente, y todo empeoró con la Constitución de 1988, que promete casi todo lo que es fruto de las demandas justamente de los baby boomers. Singapur, por otro lado, desesperada, invirtió en su único recurso, el humano. Invirtió fuertemente en la educación pensando en la siguiente generación. Y como resultado, hoy es un polo tecnológico e incluso industrial de alta tecnología. Y antes de que alguien venga a decir que Singapur fue un caso fácil porque es solo una ciudad, lo que dije se aplica a varios países más grandes y en situaciones más complejas, como Corea del Sur, Malasia, Vietnam, Australia y así sucesivamente.
Entonces, casi todos los países del mundo crecieron entre 1950 y 2000, pero algunos gastaron lo que ganaron y otros invirtieron a largo plazo. Y los baby boomers brasileños, desde el momento en que empezaron a asumir los cargos de liderazgo del Estado en Brasil, desde 1980 hasta ahora, no se enfocaron en la planificación y la estrategia a largo plazo, sino en crear un mar de beneficios y burocracia para alimentarse a sí mismos. Porque mira, la generación de los baby boomers, ya sea en Estados Unidos o en Brasil, formó parte de la mayor explosión poblacional de la historia de la humanidad. Cuando ellos eran jóvenes, con sus 20 a 40 años de edad, en las democracias votaron por políticas que los beneficiaban y en las dictaduras como Brasil y Argentina no votaban, pero los líderes militares les dieron beneficios sociales para calmar a esa juventud y así evitar insurrección. Ya fuera educación superior de bajo costo o gratuita, sistemas de apoyo familiar y bienestar social sólido o, en el caso brasileño, se inauguró la fiesta de los concursos públicos con estabilidad y jubilación temprana que sería financiada por el Estado. Y cuando esas generaciones llegaron a la cima de sus carreras, ahora con 50 a 70 años de edad, estaban en los años 90 y 2000, y sus patrones de voto iban a cambiar de nuevo. Ahora ese gran bloque de electores estaba a favor de leyes que protegían a los adultos mayores, porque sabían que su hora de jubilarse estaba llegando. Ya fuera prioridad en atención, estacionamiento, asientos preferenciales, exenciones fiscales, menos impuestos, entrada a mitad de precio en eventos y lo demás. Y lo principal, cosas como leyes de zonificación que protegerían el valor de sus propiedades. Así como la generación de los baby boomers creó toda una legislación que garantiza beneficios para los mayores, que serían ellos a partir de 2010, pero a diferencia de los países desarrollados, no crearon infraestructura, educación o industria. Las generaciones que vinieron después no tendrán acceso a esos mismos beneficios. Entonces, básicamente, los baby boomers nacidos entre 45 y 64 tendrán sus beneficios pagados por generaciones que nunca tendrán acceso a los mismos beneficios. Cualquier persona que hoy tiene entre 20 y 40 años casi no tiene esperanza de algún día jubilarse, a menos que sea funcionario público, y con suerte va a morir antes de volverse inválido. La generación de los baby boomers vivió 30 años de crecimiento casi consecutivo en Brasil, pero desde que asumieron los puestos de mando en los años 80, cambiaron el enfoque de Brasil, que era industrialista, para convertirse en un simple exportador de materias primas rentista. Brasil pasó por 4 décadas, siendo una década de crecimiento, la de 2000, una de estabilidad, la de los 90, y 2 de crisis, los 80 y 2010. Y según los indicios, la década del 2020 también se perderá. La generación de personas que nació después de 1970 tendrá que crear la infraestructura que la generación nacida entre 45 y 64 no creó, y además mantener a esa generación mientras esté jubilada. Y eso con muchos menos recursos de los que tuvo aquella generación, y además en un mundo más inestable y hostil que el de aquel periodo. Y dicho sea de paso, inestable y hostil justamente porque la generación de los baby boomers en todo el mundo mezcló ideología con geopolítica, dejando de lado el pragmatismo. Y antes de que piensen que estoy defendiendo a las generaciones más jóvenes, realmente no lo estoy, porque de verdad me preocupan las generaciones que vinieron después, incluida la mía, pero me preocupan aún más las generaciones nacidas después del año 2000, sobre todo porque su coeficiente intelectual promedio, por primera vez en la historia, será menor que el de las generaciones anteriores, y son literalmente fruto de una ingeniería cultural. Entonces, esta crisis demográfica es literalmente una especie de gran filtro, porque por primera vez en toda la historia de la humanidad tendremos que lidiar con esto. Porque es la primera vez que tenemos una expectativa de vida que llega a los 80 años y la natalidad está por debajo del 1%. Y mucha gente piensa que se trata solo de la cuestión del costo de vida, pero la verdad es que se ha instalado en la mayor parte del mundo una verdadera cultura antinatalista. Eso tiene que ver con los costos, obviamente, pero también tiene que ver con el desinterés, tiene que ver con el espacio, tiene que ver con que las ciudades grandes cada vez empujan más a las personas, a la población, a departamentos de menos de 20 metros cuadrados. Tiene que ver con la burocracia, tiene que ver
con el propio Estado interfiriendo en la vida de las personas para entorpecer una serie de políticas que confunden la cabeza de los jóvenes y así sucesivamente. Incluso discursos ambientalistas que celebran la baja natalidad para supuestamente salvar el planeta, en propuestas que me parecen literalmente un suicidio colectivo. El estancamiento poblacional no es un fenómeno nuevo en la historia humana. Hemos visto varias veces este estancamiento poblacional, que en realidad es la regla, siendo el crecimiento poblacional la excepción. Pero ahora es diferente. Porque es la primera vez que tenemos estancamiento poblacional que no se da por alta mortalidad, sino por baja natalidad sumada a una alta esperanza de vida. Y esa será la madre de todas las crisis, porque va a llevar a otras crisis. Primero, lo que mencioné sobre el costo social que tendremos para mantener a una población envejecida e improductiva. Y eso se agravará por la política asistencialista que hay aquí en Brasil. Hoy son aproximadamente 50 millones de personas que reciben el Bolsa Familia. Pero el problema real es que el gobierno se enorgullece de eso, siendo que en realidad es resultado del fracaso en transformar a ese cuarto de la población en improductiva. Y si el gobierno se enorgullece de eso, entonces no hará nada para cambiar esa realidad. En segundo lugar, la mayoría de este envejecimiento se da en las grandes ciudades y no por casualidad. Suya está sufriendo con ese vaciamiento previo, pero la situación empeorará considerablemente. Quien ya fue síndico sabe que la mayor parte del costo está en mantener un edificio. Y conforme vemos ese mar de edificios de departamentos diminutos, pero al mismo tiempo sumamente caros, queda claro que faltarán personas para costear la infraestructura básica de esos edificios, que probablemente pasarán por una rápida deterioración. Ya sea porque parte de sus habitantes dependerán de las migajas del Estado con pensiones y jubilaciones que no serán suficientes para mantener el nivel de vida o incluso lo básico, como también porque habrá muchas unidades vacías. Y las unidades vacías en los condominios hacen que su costo recaiga sobre los demás residentes que sí pagan, quienes tienen que cubrir ese vacío presupuestal de esos departamentos. Entonces tendremos burbujas inmobiliarias sumadas con el deterioro del espacio urbano. La tercera es que tendremos cada vez más enfermedades psicológicas. La población más envejecida y más pobre probablemente dependerá cada vez más de medicamentos como los antidepresivos. La cuarta es la crisis productiva, ya que con una población más envejecida tendremos una fuerza laboral reducida y una base tributaria menor, lo que llevará a un declive en el crecimiento económico, un aumento de la carga sobre los sistemas de seguridad social y mayores desafíos para sostener programas de bienestar y jubilación. Mucha gente tiene la esperanza de que la inteligencia artificial y la tecnología resolverán esto, pero se olvidan de que estos elementos no están resolviendo el problema en países como Japón, Alemania y Corea del Sur, que son altamente avanzados en tecnología. Y la robotización, entonces la situación será peor en Brasil, porque ni siquiera está remotamente cerca de tener el nivel de tecnología y robotización que tienen esos países. Así que aunque la tecnología nos salvará, que no lo hará, eso no se aplicaría a Brasil. Esta crisis económica ya se siente como una crisis en la educación, porque con una población en declive tendremos menos niños en edad escolar y también menos jóvenes en las universidades, lo que llevará al cierre de escuelas y universidades, siendo esta una realidad que además fue agravada por la política petista de distribuir diplomas a través de unesquinas patrocinadas por el gobierno, que no ofrecieron educación en el sentido literal de conocimiento, sino diplomas de calidad dudosa. La quinta es que tendremos una crisis en el sistema de salud, porque con el envejecimiento de la población habrá un aumento en la demanda de cuidados de salud, especialmente para condiciones relacionadas con la edad, como enfermedades crónicas y degenerativas, siendo que el sistema de salud público y también el privado ya están prácticamente saturados. La sexta es que tendremos una crisis en la innovación y en la productividad, porque una población envejecida tiene un impacto negativo en las tasas de innovación, con menos personas en edad activa y una menor tasa de natalidad. Esto probablemente puede llevar a un estancamiento tecnológico, algo sobre lo que ya he advertido antes en otros videos. La séptima será la crisis política y social,
porque la crisis demográfica desencadenará tensiones raciales, culturales, religiosas, sociales y políticas. Estamos viendo esto cada vez más en Europa y en Estados Unidos, pero no te equivoques, veremos situaciones así aquí también. La octava es la crisis de infraestructura, porque con la falta de profesionales y recursos, la infraestructura que ya existe se va a deteriorar si no recibe la atención debida, empeorando aún más las otras crisis que mencioné. Obviamente hay más crisis que van a surgir derivadas de la crisis poblacional, pero estas son las que yo considero más visibles por ahora, sobre todo porque el video ya está bastante largo. Gracias a todos, espero que les haya gustado. Dejen su opinión sobre lo que piensan acerca de esta futura crisis demográfica en los comentarios, que los voy a leer todos. Y no se olviden de suscribirse y compartir el video con todos los que conozcan. El apoyo de ustedes es fundamental para que yo siga trayendo análisis, geopolítica e historia para ustedes. Un abrazo y hasta el próximo video. Subtítulos por Adriana.